¡Mamá! Hoy vengo a hablaros de dolores de hombro. 4 increíbles ejercicios que os van a ayudar a aliviar vuestro dolor de hombro. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Víctor Hernán y hoy vengo a ayudaros con vuestro dolor de hombro. 4 ejercicios muy sencillos que los vais a hacer 2 veces al día y en muy poco tiempo vais a notar los beneficios de hacer estos ejercicios para reducir dolor de hombro genéricos. Tengas lo que tengas, os van a ayudar. ¿Qué necesitaremos para este vídeo? Pues ¿quién no tiene una escoba en casa? Fácil y sencillo, chicos, fácil. Luego también yo estos ejercicios los voy a hacer con mi paleta de hacer paellas. Me encanta cocinar y esta es una paleta extra larga con la que muevo el arrocito y así me queda estupendo. Con estas dos cosas vamos a arrancar los ejercicios que van a ser 4, como ya os he dicho. ¿Qué os parece si empezamos por el primero? Hoy no me pongo a definir ni la musculatura, ni si el dolor lleva mucho tiempo, si lleva poco tiempo. Hoy simplemente hablo de las omalgias, de los dolores de hombro. Algo tan sencillo como 3-5 minutos con tu mano, cuello de pato, como si fuera en la boca de un pato, nos vamos a agarrar nuestro hombro. Nuestro hombro derecho está mal, como veis, ni me quito la camiseta. Simplemente lo que quiero es que desde donde llega el dolor, muchas veces los dolores de hombro irradian por el brazo. Lo que quiero es que agarréis vuestro brazo haciendo una presión constante, así, despacito, y vayáis subiendo hasta la zona del trapecio. Cuando subáis arriba, volvéis a bajar. No se trata de hacer mucha fuerza, simplemente de bombear. ¿Qué conseguiremos con esto? Pues un efecto de bombeo circulatorio que nos tiene que ayudar, ya sea una patología crónica o sea una patología aguda. Si nuestro dolor, por ejemplo, se sitúa en nuestra cara anterior del hombro, la siguiente técnica, esto se hace 3-5 minutos, la siguiente técnica que quiero que hagáis es reforzar esa zona, siempre sin dolor. Con el pulpejo de los dedos lo que vamos a situarlo es encima y sin resbalar la mano, apoyamos sobre la piel y vamos a hacer círculos. 2 minutos hacia un lado, vamos a remarcarnos bien esto. Como os digo, este es el dolor, ponemos la mano. No resbalamos por la piel, sino que dejamos la mano pegada totalmente a la piel. 2 minutitos de círculos hacia un lado y 2 minutitos de círculos hacia el otro. Repito, no es resbalar, sino es movilizar. Con esto ya hemos activado la circulación de la zona, nos hemos mimado el brazo, nos hemos dado cariño. Vamos con el siguiente ejercicio que nos va a ayudar también otra vez a movilizar, a relajar y a quitar el dolor de hombro. Bueno, chicos, ya estamos con la mega paleta que nos va a ayudar. También podríamos hacerlo con el cepillo, aquí lo veis, pero yo quiero hacerlo con esto porque le tengo mucho cariño a esta paleta. Vamos a hacer ejercicios de movilidad y para eso nos vamos a ayudar. Si el hombro derecho es el que nos duele, vamos a hacer movimiento de flexión, movimientos de extensión, movimientos de ABD y movimientos de ADD. 2 series de 10, puedes hacer 3 series de 15 también, pero dependiendo del dolor. Lo que quiero es que cojáis el brazo malo, como lo vais a ver, y con la otra mano empujemos y subamos el brazo hasta donde nos duela. No podemos pasar del dolor, no podemos llegar al dolor. Si es hasta aquí, lo que haremos es un movimiento acompañado de movilidad y relajación. 4, 5, 6, 7, para que lo veáis bien, 8, 9 y 10. Esa sería la primera fase. Haríamos 2 o 3 o nos podemos ir a 15. Para hacer el movimiento de extensión, muy fácil, agarramos brazo bueno, hombro malo y nos vamos hacia atrás. ¿Que ahí nos duele? Pues un poquito menos. Y vamos con un movimiento rítmico. El brazo izquierdo es el que ayuda al hombro derecho. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Un movimiento de extensión. Vamos con el ABD. 10 movimientos de ABD. Tan sencillo como cogemos el hombro neutro hacia abajo, relajado, los brazos nunca se estiran, nunca se encogen, sino relajados, y vamos con un movimiento
de apertura. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Que queremos más movimiento? Sería cosa de coger el extremo, abrir más el brazo y mirar hasta dónde sube. Pero esto no lo recomiendo cuando tenéis dolor de hombro porque no vais a subir hasta aquí, ¿de acuerdo? Cuanto más cerremos las manos, el movimiento será más cortito. Cuanto más abramos las manos, el movimiento será más amplio. Vamos con el movimiento de ADD, que es el brazo hacia adentro. Pues tan sencillo como aquí, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movilidad básica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para terminar, movimiento de rotación, muy suave, por la que ya no nos hará falta estos instrumentos, simplemente vamos a guiar con la otra mano. Dejamos esto aquí y es tan sencillo como ayudamos a la apertura. Lo voy a hacer primero sin ayuda, ayudamos al cierre. Y aquí haremos un movimiento de vaivén que chocará contra nuestro cuerpo y abrirá hasta que haya limitación de movilidad o en su defecto dolor. Podemos agarrar una con otra y generar un poquito de guía. Esto es para cuando estéis muy doloridos. Este movimiento es raro no poder hacerlo, tanto sea agudo como crónico. Bueno, con agudo pues uno no puede ni menearse, ¿no? Me pongo un poquito aquí para que lo veáis en diferentes posiciones para que le echéis un ojo, ¿vale? Y con esto haríamos 8, 9 y 10 movimientos de rotación en apertura y en cierre, rotación interna, rotación externa. Con eso hemos movilizado nuestro hombro. Vamos a por el siguiente ejercicio. Seguimos. Ejercicios pendulares, ideales para movilizar bien la cápsula, que el líquido sinovial se mueva y nutra bien y relaje nuestro hombro dolorido. Vamos a necesitar una pesa, o 1 kilo de arroz, o 1 kilo de espaguetis, o algo que pese aproximadamente medio kilo, ¿vale? Yo he cogido una pesita de 2 kilos que tenía por aquí. Voy a mostrarlo en varios puntos. Tenemos aquí nuestra estupenda espaldera nueva de nuestro querido plató, y el movimiento va a ser, ¿de acuerdo?, de ida y venida. Nos tendríamos que apoyar en algo. Entonces, este va a ser los tipos de movimiento que vamos a hacer. Ahora os describo cuántos son y cómo los hacemos, pero quiero que tengáis claro que os podéis apoyar, incluso si tenéis mucho dolor, podéis apoyaros con la frente, podéis apoyaros con el brazo, en una pared, en un mueble. Yo lo voy a hacer aquí para que lo veáis todos guay, con ayuda de mi cepillo de barrer. Entonces, ejercicio, pierna adelante, pierna atrás, pierna adelante, pierna atrás, y vamos a comenzar con un vaivén, adelante y atrás. No se trata de hacer un ejercicio balístico, se trata de dar un poquito de impulso e ir relajando el brazo antero-posterior. En esta postura vamos a estar un minutito. Como digo, esto sería estar apoyados en algo, una espaldera, una pared, un mueble. Yo estoy aquí apoyadito para que lo veáis bien. Movimientos cortos que se pueden ir ampliando en función de que vaya transcurriendo ese tiempo de un minuto. Con esto estamos relajando mucho la cápsula. Me doy aquí la vuelta para que lo veáis cómo viene, de adelante a atrás, en la proyección de mi pie adelantado, el hombro totalmente relajado. Damos un poquito un input hacia adelante y ya el brazo va solo. Tracciona y relaja la cápsula. Haremos un minuto flexo-extensión. Vamos a hacer ahora movimientos de izquierda a derecha. Me quedo en esta posición, relajamos y de izquierda a derecha. Dejamos caer, primero movimientos cortos y luego vamos a ir ampliando los movimientos durante un minuto. Me vuelvo a poner en esta posición para que lo veáis y veáis que mi hombro sale de la proyección de la rodilla para no darme un golpe directamente en la rodilla. Ejercicios pendulares. Esto se puede hacer 2 y 3 veces al día y vais a notar los efectos de inmediato. Son maravillosos. Cuando hemos hecho un minuto flexo-extensión y un minuto lateralizaciones, por llamarlos de izquierda a derecha, o puntos cardinales, que me gusta llamarlos a mí, vamos a empezar a hacer círculos. Os lo muestro. Círculos a la izquierda, hacia adentro, cortitos, suaves, despacito, que pueden ir ampliándose despacito, y círculos a la derecha. Os recomiendo 30-40 segundos hacia un lado, o un minuto, 30-40 segundos hacia el otro.
Os lo muestro en la otra posición para que lo veáis bien, pierna bien adelantada. Esto estaríamos apoyado contra la pared, por ejemplo, y círculos a la izquierda despacito o hacia adentro, círculos a la derecha. Como digo, este movimiento tiene que ser como un péndulo. Un péndulo le das un empujón y se queda moviéndose todo el rato, ¿verdad? Se va moviendo. Entonces nosotros tenemos que dar un poco de energía y luego dejar que el brazo se mueva y se relaje. Un ejercicio que sale un poquito de lo normal es relajar los hombros de esta manera. Tenemos nuestra pesita, podemos incluso coger otra pesita con la mano y es simplemente mover el torso y el hombro va a ir también relajándose. Así conseguimos generar una tracción en esa cápsula y, como digo, estimular la sinovial y generar efectos que van a disminuir nuestro dolor de hombro. Último ejercicio increíble para nuestro dolor de hombro, el estiramiento de la pica. Te va a encantar. Este ejercicio no se suele aprender en cualquier sitio y os lo transmito con mucho cariño. Cogemos nuestro cepillo, ya he dejado ahí mi pala de hacer paellas, y vamos a agarrarlo, vamos a poner el brazo 90 grados, flexión 90 grados, y vamos a agarrar por aquí el palo. Ahora os lo mostraré con diferentes ángulos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, llegado a este punto, 90 grados hombro, 90 grados codo, agarramos por fuera el palo, cogeremos la pica, el palo, la escoba, y traccionaremos haciendo una rotación externa de hombro derecho, el que nos duele. Aprovecharemos a llevar nuestro cuello hacia la izquierda, realizando un ejercicio de estiramiento de hombro y cervicales alucinante. Este ejercicio es una auténtica pasada porque utilizas una palanca. Muchas veces utilizamos los estiramientos, los hacemos propiamente contra una pared o con nuestro brazo, pero no con una palanca. Consigues desarrollar una energía constante muy interesante. Os lo vuelvo a mostrar, vamos a hacer al menos 30 segundos, nunca menos de 20 segundos, nos podemos ir hasta los 50 segundos, un minuto. Os lo vuelvo a mostrar. Flexión 90 grados, flexión de codo 90 grados, levantamos por el lateral, cogemos con los dos primeros dedos y una vez que estamos aquí podemos jugar un poquito arriba abajo, si nos duele por encima de 90, bajarlo un poquito, no pasa nada. Y nos vamos hacia afuera y una vez que estamos aquí podemos jugar con el cuello para meter diferentes inclinaciones y un estiramiento que es una auténtica pasada. 2 series de 60 segundos sería estupendo. Hacerlo con los dos hombros, aunque solo os duela el derecho. 3 recomendaciones antes de irnos. Espero que os hayan gustado estos ejercicios increíbles que no conocías de dolor de hombro, pero 3 recomendaciones. Un poquito de hielo. Nos lo colocaremos en nuestro hombro dolorido. 2-3 veces al día. 10-15 minutos, no más de 15 minutos. Otra recomendación, chicos, tenemos otro vídeo donde estiramos todo el hombro, la rueda de hombro. Os lo saco en pantalla, os lo dejo en la descripción del vídeo donde podéis meteros y hacer el estiramiento de todo el hombro. Por último, última recomendación, si tenemos un dolor de hombro más de 24-48 horas, acudir a vuestro médico o fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque os va a diagnosticar, os va a dar unas indicaciones y os van a ayudar. Espero que os haya gustado este vídeo con 4 ejercicios increíbles para vuestro dolor de hombro. Si es así, dejadnos un comentario. Solo responderemos a los suscriptores visibles. Daros cuenta que sois muchísimos, tenemos cientos de mensajes al día y no nos dan las manos para contestaros. Haceros suscriptores y os contestaremos. Espero que os haya gustado, apoyar el canal con un like, suscribiros, activar la campanita y, como siempre digo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.